La mayoría de las personas cree que la disciplina es una cuestión de fuerza de voluntad, y quizá esa sea una de las ideas más equivocadas y más costosas que existen. Porque cuando observas a alguien altamente disciplinado desde fuera, es fácil llegar a una conclusión muy concreta. Parece que tiene más autocontrol, más determinación, más energía, más carácter, más capacidad para hacer lo que otros no hacen. Y durante años mucha gente se repite la misma historia. Yo no soy así. Me falta disciplina. Empiezo las cosas y no las termino. Siempre vuelvo a mis viejos hábitos. Hay algo que los demás tienen y yo no. Pero si profundizas un poco más, descubres algo sorprendente. Las personas altamente disciplinadas no suelen ganar porque luchan más contra sí mismas. Suelen ganar porque han aprendido a relacionarse de forma distinta con su propia mente. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque si crees que la disciplina depende únicamente de motivación, tu vida estará a merced de cómo te sientas cada día. Y todos sabemos lo inestable que puede ser eso. Hay días donde te sientes fuerte, días donde te sientes inspirado, días donde todo parece posible. Pero también hay días donde no quieres hacer nada, días donde estás cansado, días donde dudas, días donde simplemente no tienes ganas. Si dependes exclusivamente de motivación, esos días terminarán decidiendo gran parte de tu vida. Y ahí es donde comienza el problema. Porque la mayoría de las personas intenta construir una vida sólida sobre un estado emocional que cambia constantemente. Y eso es como intentar construir una casa sobre arena. Tarde o temprano algo se mueve. Y todo vuelve a empezar. Por eso quiero que observes algo. Las personas altamente disciplinadas no suelen ser las más motivadas. Muchas veces son simplemente las que han entendido algo que otros pasan por alto. No puedes confiar completamente en cómo te sentirás mañana, pero sí puedes construir sistemas que funcionen incluso cuando no tengas ganas. Esa idea parece simple, pero contiene una profundidad enorme, porque cambia la pregunta de ¿cómo hago para sentir más motivación? A ¿cómo hago para depender menos de ella? Y eso nos lleva al primer hábito psicológico de las personas altamente disciplinadas. No negocian constantemente consigo mismas. Esto es profundamente importante, porque gran parte del agotamiento mental moderno no viene de hacer cosas difíciles, viene de discutirlas internamente una y otra vez. Piensa en esto, suena la alarma, y comienza la negociación. 5 minutos más. Empiezo mañana. Hoy estoy cansado. Esta semana ha sido difícil. No pasa nada si lo dejo por hoy. Mañana lo haré mejor. Y antes de que te des cuenta, han pasado 20 minutos de conversación interna para evitar algo que habría tomado menos tiempo hacer. Eso ocurre muchísimo, porque la mente humana está diseñada para ahorrar energía, para buscar comodidad, para evitar incomodidad inmediata, no porque sea defectuosa, porque intenta proteger recursos. El problema es que muchas veces confunde comodidad momentánea con bienestar real. Y ahí aparece una trampa enorme. La persona poco disciplinada suele creer que cada decisión debe volver a evaluarse, cada día, cada vez, como si todo estuviera abierto a discusión permanente. La persona altamente disciplinada reduce esa discusión, no porque sea más fuerte, porque entiende algo. Las decisiones importantes pierden fuerza cuando las sometes constantemente a debate emocional, y esto no aplica solo al ejercicio, aplica a todo. Tus límites, tus proyectos, tu descanso, tus hábitos, tu crecimiento personal, tus prioridades. Porque cuando algo importante para ti depende de cómo te sientas cada día, termina siendo extremadamente frágil. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Cuánta energía mental gastas decidiendo una y otra vez cosas que ya decidiste? Piénsalo. Decidiste cuidar tu salud, pero cada mañana vuelves a discutirlo. Decidiste poner límites, pero cada vez vuelves a cuestionarlos. Decidiste trabajar en algo importante, pero cada día negocias desde cero. Eso desgasta muchísimo, porque no solo haces la tarea, también cargas con el peso de convencerte constantemente de hacerla. Y las personas altamente disciplinadas entienden algo que cambia por completo esta dinámica. No convierten cada acción en una decisión emocional, la convierten en una identidad. Y aquí empezamos a tocar algo mucho más profundo. Porque la verdadera disciplina rara vez nace de la fuerza, nace de la identidad. La persona disciplinada no se pregunta todos los días si va a actuar según ciertos valores. Empieza a verse como alguien que actúa así. Y eso reduce muchísimo la fricción interna.
Porque existe una diferencia enorme entre pensar, tengo que hacer ejercicio, y pensar, soy una persona que cuida su cuerpo. Existe una diferencia enorme entre pensar, tengo que trabajar en mi proyecto, y pensar, soy una persona comprometida con lo que construye. Parece semántica. No lo es, porque el cerebro protege identidad con más fuerza de la que protege objetivos. Los objetivos son negociables. La identidad, mucho menos. Y aquí aparece algo fascinante sobre la mente humana. Cuando una conducta se integra a tu identidad, deja de sentirse tanto como sacrificio. Empieza a sentirse como coherencia. Y la coherencia consume mucha menos energía que la lucha constante. Por eso algunas personas parecen tan consistentes. No porque nunca tengan resistencia, no porque siempre tengan ganas, no porque sean máquinas, sino porque dejaron de discutir con ciertas decisiones hace mucho tiempo, y eso libera una cantidad enorme de energía mental. Ahora bien, hay algo todavía más importante, porque la disciplina no consiste únicamente en hacer cosas difíciles, consiste en entender por qué dejamos de hacerlas, y la mayoría de las personas falla aquí, porque cree que el problema es la pereza, la falta de carácter, la debilidad, cuando muchas veces el problema es otro, la relación que tienen con la incomodidad. Y eso es exactamente lo que empezaremos a explorar más profundamente. Porque si observas con atención la mayoría de las veces que abandonas algo importante, descubrirás algo interesante. No suele ocurrir porque el objetivo dejó de importarte. Suele ocurrir porque apareció una emoción incómoda, cansancio, frustración, aburrimiento, duda, incertidumbre, impaciencia. Y en ese momento la mente hace algo que parece lógico. Busca alivio. Eso es todo. No siempre busca fracaso, no siempre busca sabotearte, busca alivio. Y esa diferencia es fundamental, porque cambia completamente la forma de entender la disciplina. La mayoría de las personas cree que la disciplina consiste en obligarte a hacer cosas que no quieres hacer. Las personas altamente disciplinadas suelen entender algo mucho más profundo. Aprenden a no obedecer automáticamente cada emoción que aparece. Y ese es el segundo hábito psicológico. No convierten sus emociones momentáneas en órdenes. Esto parece simple, pero puede transformar una vida entera, porque piensa cuántas decisiones tomamos cada día basándonos exclusivamente en cómo nos sentimos en ese instante. No tengo ganas, no estoy inspirado, no me siento preparado, no estoy en el estado mental correcto, hoy no es un buen día. Y claro que las emociones importan, muchísimo. Ignorarlas completamente tampoco es saludable. Pero existe una diferencia enorme entre escuchar una emoción y obedecerla automáticamente. Las personas altamente disciplinadas aprenden esa diferencia, porque entienden algo que la mayoría olvida. Las emociones son información, no instrucciones. Esa frase merece quedarse unos segundos. Las emociones son información, no instrucciones. Porque si cada emoción se convierte en una orden, tu vida empieza a moverse como una hoja arrastrada por el viento. Un día avanzas, otro te detienes. Un día estás motivado, otro abandonas. Un día te sientes seguro, otro dudas de todo. Y así resulta casi imposible construir algo sólido. Por eso la disciplina psicológica tiene mucho menos que ver con controlar emociones y mucho más con relacionarte de otra manera con ellas. Quiero que pienses en algo. Una persona altamente disciplinada siente exactamente muchas de las mismas cosas que tú. También siente pereza, también siente miedo, también siente aburrimiento, también siente resistencia. La diferencia es que no interpreta esas emociones como una señal automática para detenerse. Y eso cambia absolutamente todo, porque la mayoría de las personas cree que primero debe sentirse bien para actuar. La persona disciplinada entiende que muchas veces necesita actuar para empezar a sentirse mejor. Es un orden completamente distinto. Y aquí aparece algo fascinante sobre el cerebro. La mente siempre intenta predecir el costo emocional de una acción. Siempre. Antes de empezar algo difícil, imagina esfuerzo, incomodidad, resistencia, sacrificio, y muchas veces exagera. Muchísimo. Por eso tantas tareas parecen más pesadas antes de empezar que mientras las haces. ¿Te ha pasado? Pasas una hora evitando algo, pensándolo, postergándolo, negociándolo, y cuando finalmente lo haces descubres que no era tan terrible. Eso ocurre constantemente, porque la anticipación emocional suele ser peor que la experiencia real.
Y las personas altamente disciplinadas aprenden a desconfiar un poco de esa anticipación. No porque sean optimistas ingenuas, porque tienen evidencia. Han vivido suficientes veces la diferencia entre lo que la mente imaginó y lo que realmente ocurrió. Y eso les da una ventaja enorme, porque dejan de interpretar cada resistencia interna como una verdad absoluta. Aquí quiero hacerte una pregunta muy honesta. ¿Cuántas cosas importantes has pospuesto porque esperabas sentirte diferente antes de hacerlas? Más motivado, más seguro, más preparado, más inspirado, más confiado. Y mientras esperabas ese estado emocional ideal, el tiempo seguía avanzando. Eso le ocurre a muchísima gente, porque nos enseñaron a confiar demasiado en la emoción del momento. Pero la disciplina nace cuando entiendes algo fundamental. Los sentimientos cambian, los valores permanecen. Y cuando aprendes a actuar desde valores más que desde estados emocionales temporales, empiezas a construir algo mucho más estable. Porque los estados emocionales son como el clima, cambian, suben, bajan, aparecen, desaparecen, pero si construyes tu vida según el clima interno de cada día, terminas perdiendo dirección. Y aquí aparece una verdad especialmente importante. La disciplina no elimina la incomodidad, la normaliza. Eso es enorme, porque muchas personas abandonan cuando aparece incomodidad porque interpretan esa incomodidad como una señal de que algo está mal. No, muchas veces es una señal de que estás creciendo, de que estás aprendiendo, de que estás atravesando resistencia normal. Las personas altamente disciplinadas entienden esto profundamente. Por eso no esperan que el camino se sienta cómodo para continuar. Entienden que cierta incomodidad forma parte del proceso. Y aquí quiero tocar algo muy humano: la necesidad de resultados rápidos. Porque gran parte de la indisciplina moderna nace de una expectativa silenciosa. Queremos sentir progreso inmediatamente. Queremos evidencia rápida. Queremos recompensa visible. Queremos señales constantes de que el esfuerzo vale la pena. Y cuando no aparecen, la motivación se desploma. Eso tiene mucho que ver con cómo funciona nuestro cerebro. La dopamina responde muchísimo a recompensas inmediatas. Por eso resulta tan fácil pasar una hora deslizando contenido en una pantalla. Y tan difícil sostener proyectos cuyos beneficios llegarán meses después, porque el cerebro moderno está rodeado de recompensas instantáneas, y eso cambia nuestra tolerancia a la espera. Las personas altamente disciplinadas desarrollan algo cada vez más escaso: la capacidad de actuar sin recompensa inmediata. Y eso les permite construir cosas que la mayoría abandona demasiado pronto, porque entienden algo que cambia completamente el juego. Los resultados importantes suelen tardar mucho más de lo que la emoción inicial está dispuesta a esperar. Y justamente por eso la disciplina termina siendo una ventaja tan extraordinaria, porque permite seguir avanzando cuando el entusiasmo ya se fue. Y ahí es donde realmente empieza la diferencia entre quienes sueñan con una vida distinta y quienes terminan construyéndola. Y ahí es donde aparece una de las diferencias más profundas entre una persona que cambia su vida y una persona que pasa años intentando cambiarla. No es inteligencia, no es talento, no es suerte, es la relación que tienen con la consistencia. Porque la mayoría de las personas sobreestima enormemente lo que puede hacer en una semana y subestima brutalmente lo que puede hacer en 5 años. Eso ocurre constantemente. Queremos transformaciones rápidas, resultados visibles, cambios inmediatos. Y cuando no llegan, aparece una sensación muy peligrosa: la sensación de que el esfuerzo no está funcionando. Y ahí es donde muchas personas abandonan, no porque el método fuera malo, porque el progreso todavía era invisible. Las personas altamente disciplinadas entienden algo que suele pasar desapercibido. La mayoría de las transformaciones importantes son silenciosas al principio. Y ese es el tercer hábito psicológico. Confían en el proceso antes de ver resultados. Esto es mucho más difícil de lo que parece, porque el cerebro ama la evidencia, ama las señales, ama la confirmación, quiere pruebas de que el esfuerzo vale la pena. Ahora, no después, ahora. Y cuando esas pruebas no aparecen rápidamente, la motivación suele empezar a desmoronarse. Por eso tanta gente abandona hábitos saludables, proyectos, rutinas, aprendizajes, relaciones consigo misma, no porque no funcionen, porque los beneficios todavía no son visibles. Y aquí quiero que pienses en algo.
Si plantas una semilla hoy, no vas a salir mañana a revisar si ya se convirtió en árbol. Sería absurdo, pero hacemos exactamente eso con nuestra vida. Empezamos algo importante. Esperamos unos días, unas semanas, y si no vemos cambios espectaculares, empezamos a dudar. Quizá no funciona, quizá no soy capaz, quizá esto no es para mí, quizá debería probar otra cosa. Y así muchas personas pasan años saltando de estrategia en estrategia, de libro en libro, de método en método, de motivación en motivación, sin permanecer el tiempo suficiente para que algo madure. Eso es profundamente importante, porque la disciplina no consiste únicamente en repetir acciones, consiste en tolerar el periodo donde todavía no hay evidencia, y eso requiere una fortaleza psicológica enorme, porque significa seguir sembrando cuando todavía no hay cosecha, seguir construyendo cuando todavía no hay reconocimiento, seguir avanzando cuando todavía no hay resultados visibles. Y aquí aparece algo fascinante. Las personas altamente disciplinadas no suelen obsesionarse tanto con el resultado final. Se obsesionan más con el sistema, porque entienden una verdad muy simple. No siempre puedes controlar el resultado, pero sí puedes controlar el proceso. Y cuando tu atención deja de estar completamente secuestrada por el resultado, algo cambia. Disminuye ansiedad, disminuye frustración, disminuye desesperación, porque dejas de evaluar tu progreso cada 5 minutos. Y empiezas a enfocarte en algo más importante, la dirección. Eso es enorme, porque muchas personas viven emocionalmente agotadas evaluando constantemente si ya llegaron. Y mientras tanto dejan de caminar. Las personas disciplinadas hacen algo distinto. Miran menos el reloj y cuidan más el camino. Parece una diferencia pequeña. No lo es, porque transforma completamente la experiencia psicológica. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy honesta. ¿Cuántas veces abandonaste algo justo antes de que empezara a dar resultados? Piénsalo, porque le ocurre a muchísima gente. Aprender una habilidad, cuidar su salud, crear un proyecto, ahorrar dinero, desarrollar confianza, construir relaciones más sanas. Muchas veces abandonamos durante la fase más incómoda, la fase donde todavía no se ve nada. Y justamente esa fase es donde la disciplina se vuelve más importante, porque ahí desaparece el entusiasmo. Desaparece la novedad, desaparece la emoción inicial y queda algo mucho más silencioso, el compromiso. Y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. La disciplina no siempre se siente inspiradora, a veces se siente aburrida, repetitiva, monótona, y eso desconcierta a muchas personas, porque crecieron pensando que el crecimiento personal debía sentirse emocionante todo el tiempo. No. Gran parte del crecimiento se parece mucho más a la repetición que a la inspiración. Y precisamente por eso tan pocas personas llegan lejos. Porque la mayoría está dispuesta a hacer cosas difíciles durante unos días, pero muy pocas están dispuestas a hacer cosas simples durante años. Esa diferencia cambia vidas. Y aquí aparece algo especialmente importante. Las personas altamente disciplinadas desarrollan una relación distinta con el tiempo. No esperan cambios radicales cada semana. Piensan en meses, piensan en años, piensan en décadas. Eso cambia completamente la presión interna, porque ya no necesitan demostrar que todo está funcionando inmediatamente. Entienden que las cosas importantes tardan, la confianza tarda, la salud tarda, la estabilidad emocional tarda, la maestría tarda, la libertad financiera tarda, las relaciones profundas tardan, todo lo que realmente vale la pena suele tardar. Y cuando aceptas eso profundamente, ocurre algo muy poderoso. Dejas de desesperarte tanto, porque ya no estás exigiéndole a una semilla que se comporte como un árbol. Empiezas a respetar los tiempos naturales del crecimiento, y eso genera una tranquilidad que pocas personas conocen, porque ya no dependes tanto de resultados inmediatos para seguir avanzando. Empiezas a confiar en algo más sólido, tus hábitos, tus acciones, tu dirección, tu proceso. Y cuando una persona aprende a confiar en eso, deja de abandonar su vida cada vez que desaparece la emoción inicial, porque ha descubierto algo mucho más estable que la motivación. Ha descubierto la confianza en sí misma. Y cuando una persona empieza a confiar en sí misma de esa manera, ocurre algo que cambia profundamente su relación con la disciplina. Deja de prometerse tantas cosas y empieza a cumplir más. Eso parece una diferencia pequeña. No lo es. Porque una gran parte del sufrimiento que muchas personas sienten consigo mismas no viene de fracasar,
Viene de romper constantemente la confianza con ellas mismas. Piensa en esto. Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, ocurre algo más que la pérdida de un hábito. Se erosiona una parte de la confianza interna. No de golpe, poco a poco. Una promesa incumplida, luego otra. Y después de años de repetir ese patrón, aparece una sensación muy difícil de explicar. Ya no confías completamente en tu propia palabra, y eso afecta mucho más de lo que parece. Porque si no confías en ti, cualquier objetivo se vuelve más pesado. Cualquier cambio se vuelve más difícil. Cualquier compromiso parece menos real. Por eso, el cuarto hábito psicológico de las personas altamente disciplinadas es tan poderoso. Hacen acuerdos pequeños que realmente cumplen. Esto es profundamente importante, porque la mayoría de las personas cree que la disciplina consiste en exigir más. Más esfuerzo, más intensidad, más sacrificio, más presión. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Las personas altamente disciplinadas entienden algo que la mayoría ignora. La confianza se construye mejor a través de consistencia pequeña que mediante explosiones ocasionales de motivación. Y eso cambia completamente el enfoque, porque ya no intentan convertirse en una versión perfecta de sí mismas de un día para otro. Intentan convertirse en alguien confiable para sí mismo. Y eso se construye de forma distinta, con pequeñas victorias, con promesas realistas, con acciones repetidas, con coherencia, no con heroicidad. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy honesta. ¿Cuántas veces te has propuesto cambios tan grandes que eran prácticamente imposibles de sostener? Empezar una rutina extrema, cambiar toda tu alimentación de golpe, transformar completamente tu vida en una semana, reorganizar todos tus hábitos simultáneamente. Eso ocurre muchísimo, porque el cerebro ama las transformaciones dramáticas. Le encantan. Le encanta imaginar una nueva versión de sí mismo, más fuerte, más productiva, más organizada, más disciplinada, más exitosa. Pero hay un problema. La imaginación suele avanzar mucho más rápido que la conducta, y cuando ambas cosas no coinciden, aparece frustración. Entonces abandonas, y concluyes que te falta disciplina, cuando muchas veces lo que faltaba era estrategia. Porque la disciplina real rara vez se construye a través de cambios espectaculares. Se construye a través de pequeñas evidencias repetidas. Evidencias que le enseñan a tu cerebro algo muy valioso. Puedo confiar en mí. Esa frase parece simple, pero psicológicamente es enorme. Porque cuando empiezas a confiar en tu capacidad de cumplir pequeñas cosas, algo cambia. Ya no necesitas motivarte constantemente. Ya no necesitas convencerte tanto. Ya no necesitas hacer grandes discursos internos. Empiezas a actuar desde una identidad distinta. Y aquí aparece algo fascinante sobre el cerebro. La autoestima no se construye únicamente pensando mejor sobre ti. También se construye observando tu propio comportamiento. Porque tu mente siempre está observando. Siempre. Observa si cumples lo que dices. Observa si respetas tus límites. Observa si sostienes tus compromisos. Observa si te abandonas cada vez que algo se vuelve difícil. Y con base en esa evidencia construye una narrativa. Por eso muchas personas tienen problemas de confianza que no se resuelven con afirmaciones positivas, porque el cerebro necesita pruebas, necesita experiencias, necesita coherencia. Y justamente ahí es donde la disciplina se vuelve tan poderosa, porque cada acción coherente se convierte en evidencia. Evidencia de que puedes contar contigo. Y eso vale muchísimo más de lo que parece. Porque cuando realmente puedes contar contigo, cambia tu forma de enfrentar los desafíos. Ya no dependes tanto de sentirte listo. Confías en que actuarás incluso cuando no te sientas listo. Ya no dependes tanto de sentirte motivado. Confías en que seguirás avanzando incluso cuando no aparezca motivación. Y esa confianza genera una estabilidad enorme. Aquí quiero tocar algo especialmente importante. Las personas altamente disciplinadas no intentan ganar todos los días. Intentan no desaparecer. Esto es clave, porque la mayoría piensa en términos absolutos. O hago todo perfectamente, o ya fracasé, o sigo el plan al 100%, o no vale la pena. Y esa mentalidad destruye muchísimos procesos, porque la vida real no funciona así. Hay días buenos, días difíciles, días caóticos, días donde apenas puedes hacer una parte.
Y la persona poco disciplinada suele interpretar esos días como una derrota. La persona altamente disciplinada interpreta esos días de otra manera, como parte del proceso. Y eso cambia todo, porque deja de exigir perfección y empieza a proteger continuidad. Y la continuidad tiene muchísimo más poder que la perfección. Muchísimo, porque los cambios más profundos de una vida rara vez vienen de acciones extraordinarias aisladas. Vienen de acciones ordinarias sostenidas durante mucho tiempo. Esa es una verdad que pocas personas aceptan, porque no es emocionante. No genera titulares. No parece espectacular, pero transforma vidas. Y cuando entiendes esto profundamente, empiezas a dejar de perseguir cambios dramáticos. Empiezas a construir confianza. Y esa confianza se convierte en algo mucho más poderoso que la motivación. Se convierte en una nueva forma de relacionarte contigo mismo. Y cuando empiezas a relacionarte contigo mismo de esa manera, aparece algo que muchas personas pasan años buscando sin encontrar. Paz mental. No una paz perfecta, no una vida sin problemas, no una existencia sin desafíos. Una paz mucho más práctica. La tranquilidad de saber que puedes confiar en ti. Porque hay algo que rara vez se dice cuando se habla de disciplina. La disciplina no solo cambia resultados, cambia la conversación interna. Y eso puede ser incluso más valioso. Porque piensa cuánto desgaste genera vivir sintiendo que siempre te estás fallando. Que siempre empiezas y abandonas. Que siempre prometes y postergas. Que siempre quieres algo pero nunca logras sostenerlo. Ese desgaste emocional es enorme. Y muchas personas lo cargan durante años sin darse cuenta. Por eso el quinto hábito psicológico de las personas altamente disciplinadas es tan importante. No convierten los errores en una crisis de identidad. Esto cambia absolutamente todo. Porque la mayoría de las personas no abandona después de equivocarse. Abandona después de interpretar el error de forma destructiva. Parece lo mismo. No lo es. Piensa en esto. Dos personas fallan exactamente igual. Ambas rompen una rutina. Ambas incumplen un hábito. Ambas se desvían del plan. La primera piensa, ya sabía que no podía. No tengo disciplina. Siempre hago lo mismo. Esto demuestra cómo soy. La segunda piensa, me desvié. Voy a volver. Nada más. Mismo error. Consecuencias psicológicas completamente distintas. Porque una convirtió el error en identidad. La otra lo convirtió en información. Y esa diferencia cambia vidas. Porque la disciplina no depende de no caer. Depende de cómo interpretas la caída. Eso es enorme. Porque si cada error se convierte en una prueba de insuficiencia, tu energía terminará yéndose a la culpa, no al crecimiento. Y la culpa tiene una característica muy curiosa. Parece que ayuda, pero normalmente paraliza. Porque cuando una persona se siente avergonzada de sí misma, rara vez actúa mejor. Generalmente actúa peor. Se esconde, se desconecta, abandona, posterga, evita, y ahí comienza un círculo muy peligroso. Error, autocrítica, desánimo, más error, más autocrítica, más abandono, y así pasan años. No porque la persona no sea capaz, porque está atrapada en una relación destructiva consigo misma. Las personas altamente disciplinadas desarrollan una relación completamente distinta con sus errores. No los celebran, no los ignoran, pero tampoco los convierten en una sentencia. Y aquí aparece algo fascinante sobre el cerebro. Aprender requiere equivocarse. Siempre. No existe aprendizaje sin error. No existe crecimiento sin torpeza. No existe maestría sin fracaso. Ninguna. Pero culturalmente hemos desarrollado una relación muy extraña con el error. Lo vivimos como una prueba de valor personal, como si equivocarnos revelara quiénes somos. Y eso genera muchísimo sufrimiento innecesario, porque una cosa es cometer un error, y otra muy distinta es convertirte en el error. Esa diferencia es fundamental. Quiero que pienses en algo. Si un amigo cometiera exactamente los mismos errores que tú has cometido, ¿le hablarías como te hablas a ti mismo? La mayoría de las personas responde que no. Y eso revela algo importante. Muchas veces no nos falta disciplina. Nos sobra hostilidad interna. Y la hostilidad interna es un combustible terrible para procesos largos, porque puede generar presión a corto plazo, pero destruye consistencia a largo plazo. Las personas altamente disciplinadas entienden algo que la mayoría descubre muy tarde. La autoconfianza no se construye mediante castigo constante,
se construye mediante responsabilidad y respeto. Ambas cosas. Responsabilidad sin respeto se convierte en dureza. Respeto sin responsabilidad se convierte en excusa. La combinación de ambas genera crecimiento. Y aquí aparece una verdad especialmente poderosa. La disciplina no consiste en exigirte más de lo que eres capaz de sostener. Consiste en sostener aquello que realmente importa incluso cuando no eres perfecto. Eso cambia completamente la experiencia, porque ya no necesitas actuar como una máquina. Puedes actuar como un ser humano, con errores, con cansancio, con momentos difíciles, con tropiezos, pero sin desaparecer. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy honesta. ¿Cuántas veces has abandonado algo importante no por el error en sí, sino por la historia que te contaste después del error? Piénsalo, porque eso ocurre muchísimo. No abandonamos por una comida fuera del plan. Abandonamos por la culpa posterior. No abandonamos por perder un día. Abandonamos por la narrativa de fracaso. No abandonamos por desviarnos. Abandonamos porque convertimos una excepción en identidad. Y las personas altamente disciplinadas han aprendido algo muy valioso. Nunca permiten que un momento defina quiénes son, porque entienden que la identidad se construye observando tendencias, no episodios aislados. Eso genera una resiliencia enorme, porque les permite volver, una y otra vez, sin dramatizar, sin convertir cada tropiezo en una crisis existencial, y justamente ahí aparece una fortaleza psicológica que pocas personas desarrollan. La capacidad de seguir avanzando sin necesidad de sentirse perfectas. Y esa capacidad cambia tantas vidas porque resuelve uno de los problemas más silenciosos de todos, la obsesión por empezar, porque si observas con atención, descubrirás algo curioso. La mayoría de las personas no tiene problemas para empezar, tiene problemas para continuar. Empiezan dietas, empiezan rutinas, empiezan proyectos, empiezan libros, empiezan aprendizajes. Empiezan cambios. Lo difícil casi nunca es el primer día. Lo difícil es el día 30, el día 60, el día 120, cuando la emoción inicial desapareció, cuando ya no hay novedad, cuando nadie aplaude, cuando los resultados todavía parecen pequeños. Ahí es donde realmente se pone a prueba la disciplina. Y justamente por eso el sexto hábito psicológico de las personas altamente disciplinadas es tan poderoso. Se enfocan más en la continuidad que en la intensidad. Esto cambia completamente las reglas del juego, porque la mayoría piensa, si voy a hacerlo, tengo que hacerlo perfecto. Si voy a entrenar, tiene que ser 1 hora. Si voy a escribir, tiene que ser mucho. Si voy a empezar, tiene que valer la pena. Y esa mentalidad parece exigente, pero muchas veces es una forma elegante de sabotaje, porque convierte cualquier avance imperfecto en algo insuficiente. Y cuando algo parece insuficiente, resulta mucho más fácil abandonarlo. Las personas altamente disciplinadas entienden algo distinto. Entienden que una acción pequeña repetida tiene muchísimo más poder que una acción enorme ocasional. Porque la transformación real no ocurre en momentos aislados, ocurre en acumulación. Y el cerebro responde muchísimo mejor a la acumulación de lo que solemos imaginar. Piensa en esto. Si mejoras apenas un poco cada día durante años, los resultados pueden ser extraordinarios. Pero si dependes de explosiones de esfuerzo seguidas de abandono, el progreso se vuelve errático. Y eso desgasta. Muchísimo. Porque además genera una sensación constante de empezar desde cero. Y pocas cosas son tan desmotivadoras como sentir que siempre vuelves al punto de partida. Por eso las personas disciplinadas desarrollan una habilidad muy particular. Protegen la cadena. Protegen la continuidad, protegen el hábito, incluso cuando no pueden hacerlo perfecto. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Cuántas veces abandonaste algo porque no podías hacerlo exactamente como habías planeado? No tenías tiempo suficiente, no tenías energía suficiente, no tenías condiciones perfectas. Entonces decidiste no hacerlo. Eso le ocurre a muchísima gente, porque la mente tiende a pensar en extremos. Todo o nada. Perfecto o fracaso, completo o inútil. Y esa forma de pensar destruye consistencia, porque la vida real rara vez ofrece condiciones perfectas. La vida real está llena de días imperfectos, días ocupados, días difíciles, días cansados, días caóticos. Y justamente ahí se construye la disciplina, no cuando todo está alineado. Cuando no lo está,
porque cualquiera puede actuar cuando tiene energía, motivación y tiempo. La diferencia aparece cuando una persona sigue avanzando incluso en versiones más pequeñas de la acción. Y aquí aparece algo fascinante. Las personas altamente disciplinadas suelen ser más flexibles de lo que parecen. Eso sorprende a mucha gente, porque desde fuera parecen rígidas, pero psicológicamente ocurre algo diferente. Son rígidas con la dirección, flexibles con la forma, y esa diferencia es enorme, porque significa que no abandonan el objetivo simplemente porque las circunstancias cambiaron. Se adaptan, ajustan, reducen, modifican, pero siguen avanzando. Y esa capacidad de adaptación protege algo fundamental: la identidad, porque cada vez que mantienes continuidad, aunque sea de forma imperfecta, envías un mensaje muy poderoso a tu cerebro. Soy una persona que sigue. Ese mensaje vale muchísimo, más de lo que parece, porque la disciplina no se construye únicamente a través de resultados, también se construye a través de evidencia repetida, evidencia de quién eres, evidencia de cómo actúas, evidencia de que permaneces. Y aquí quiero tocar algo especialmente importante. La mente humana suele subestimar brutalmente el poder de las pequeñas acciones, porque las pequeñas acciones no generan emoción inmediata, no parecen impresionantes, no se sienten transformadoras, pero tienen algo que las acciones gigantes muchas veces no tienen: sostenibilidad, y la sostenibilidad cambia vidas. Porque una acción mediocre repetida durante años suele vencer a una acción extraordinaria repetida durante semanas. Esa es una verdad que la mayoría acepta intelectualmente, pero muy pocos aplican, porque seguimos enamorados de la intensidad. Nos fascinan las transformaciones radicales, los cambios dramáticos, las historias espectaculares, pero la vida cotidiana funciona diferente. La vida cotidiana premia continuidad. Y las personas altamente disciplinadas entienden eso profundamente. Por eso no necesitan sentirse extraordinarias cada día, no necesitan levantarse inspiradas, no necesitan demostrar nada constantemente, solo necesitan seguir. Y esa palabra es mucho más poderosa de lo que parece: seguir. Porque al final, gran parte del éxito personal no pertenece a quienes avanzan más rápido, pertenece a quienes permanecen el tiempo suficiente para ver florecer lo que sembraron. Y permanecer el tiempo suficiente para ver florecer lo que sembraste requiere algo que pocas personas desarrollan conscientemente: paciencia emocional. No paciencia con el mundo, paciencia contigo. Y eso nos lleva al séptimo hábito psicológico de las personas altamente disciplinadas. No construyen su vida alrededor de impulsos momentáneos. La construyen alrededor de prioridades claras. Esto parece obvio, pero es muchísimo más profundo de lo que parece. Porque la mayoría de las personas vive reaccionando a mensajes, a pendientes, a emociones, a urgencias, a distracciones, a estímulos, a deseos momentáneos. Y cuando vives reaccionando constantemente, algo muy importante ocurre: pierdes dirección. Porque una vida dirigida por impulsos termina pareciéndose a un barco dirigido por las olas. Siempre se mueve, pero no necesariamente avanza hacia donde quiere. Las personas altamente disciplinadas entienden algo diferente. Entienden que cada día su atención será reclamada por cientos de cosas, pero no todas merecen el mismo nivel de importancia. Y aquí aparece una habilidad psicológica extraordinaria: la capacidad de diferenciar entre lo urgente y lo importante, porque esos dos conceptos suelen confundirse constantemente. Lo urgente grita, lo importante susurra, lo urgente exige respuesta inmediata. Lo importante exige compromiso sostenido. Lo urgente genera presión. Lo importante genera dirección. Y la mayoría de las personas termina sacrificando lo importante para responder a lo urgente, día tras día, año tras año, hasta que un día se preguntan por qué sienten que avanzan mucho y al mismo tiempo no llegan a ninguna parte. Porque moverse no siempre significa progresar. Eso es fundamental. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy honesta. ¿Cuánto de tu día está realmente alineado con lo que dices que importa? No con lo que te preocupa, no con lo que te distrae, no con lo que reclama tu atención, con lo que realmente importa. Porque esa diferencia suele ser enorme. Decimos que valoramos nuestra salud, pero apenas le damos espacio. Decimos que valoramos nuestras relaciones, pero vivimos emocionalmente ausentes. Decimos que valoramos nuestra paz mental, pero alimentamos constantemente aquello que la destruye.
y esa incoherencia genera muchísimo desgaste. Porque una parte de nosotros siempre sabe cuándo estamos viviendo alineados y sabe cuándo no. Por eso la disciplina no es únicamente una herramienta para conseguir objetivos, es una herramienta para proteger prioridades. Esa diferencia cambia todo, porque ya no estás intentando ser una persona más productiva, estás intentando ser una persona más coherente. Y la coherencia tiene un efecto psicológico enorme. Reduce ruido interno, reduce conflicto, reduce desgaste, porque ya no necesitas decidir constantemente qué es importante. Ya lo sabes. Y cuando lo sabes, tus decisiones empiezan a ordenarse de otra manera. Aquí aparece algo fascinante sobre las personas altamente disciplinadas. Desde fuera parecen muy fuertes, pero muchas veces su verdadera fortaleza no está en la voluntad, está en la claridad. Porque cuando tienes claridad sobre lo que realmente importa, muchas decisiones dejan de ser tan difíciles. No desaparece la tentación, no desaparece la incomodidad, pero aparece contexto. Y el contexto cambia muchísimo. Porque una persona sin claridad lucha cada día contra miles de impulsos. Una persona con claridad compara esos impulsos contra algo más grande, contra una dirección, contra una identidad, contra una prioridad, y eso reduce muchísimo la fricción interna. Por eso quiero decir algo que quizá resulte incómodo. Muchas veces no nos falta disciplina, nos falta claridad, porque cuando no sabes exactamente qué importa, cualquier distracción parece razonable, cualquier excusa parece válida. Cualquier impulso parece importante, y así resulta muy difícil sostener una dirección. Aquí quiero que pienses en algo. Las personas más disciplinadas que conoces probablemente no son aquellas que nunca sienten ganas de abandonar. Probablemente son aquellas que recuerdan con más frecuencia por qué empezaron. Y eso cambia muchísimo, porque la mente humana soporta mucho mejor la incomodidad cuando existe significado. El esfuerzo sin significado agota. El esfuerzo con significado fortalece. Esa diferencia es enorme. Y quizá por eso las personas altamente disciplinadas suelen volver una y otra vez a una pregunta fundamental. ¿Para qué estoy haciendo esto? No porque olviden la respuesta, porque la respuesta alimenta dirección, y la dirección protege constancia. Porque cuando recuerdas profundamente lo que importa, las distracciones pierden parte de su poder. Las urgencias dejan de gobernarlo todo. Los impulsos dejan de decidir por ti. Y poco a poco empiezas a construir algo que va mucho más allá de la disciplina. Empiezas a construir una vida que responde menos a estados momentáneos y más a tus valores más profundos. Y cuando eso ocurre, la disciplina deja de sentirse como una lucha permanente. Empieza a sentirse como una expresión natural de quién estás intentando ser. Y cuando la disciplina empieza a sentirse como una expresión natural de quién estás intentando ser, ocurre algo muy interesante. Dejas de admirar tanto los resultados visibles y empiezas a valorar más los procesos invisibles. Porque la mayoría de las personas observa el capítulo 20 de la vida de alguien y lo compara con el capítulo 2 de la suya. Ve el cuerpo trabajado, ve el negocio construido, ve la estabilidad emocional, ve la confianza, ve la consistencia, ve los resultados, pero no ve los cientos de días silenciosos que hicieron posible todo eso. No ve las mañanas sin ganas, no ve las dudas, no ve los errores, no ve los momentos donde parecía que nada estaba funcionando. Y precisamente ahí aparece una de las mayores ilusiones sobre la disciplina. Creer que las personas disciplinadas sienten menos resistencia. No, muchas veces sienten exactamente la misma resistencia. La diferencia es que han dejado de sorprenderse por ella. Eso es enorme, porque gran parte del sufrimiento no viene de la incomodidad, viene de creer que no debería estar ahí. Piensa en esto. Empiezas algo importante y aparece cansancio, dudas, aburrimiento, resistencia. Entonces concluyes que algo está mal, que perdiste motivación, que no eres suficientemente disciplinado, que quizá ese camino no es para ti. Pero las personas altamente disciplinadas interpretan la misma experiencia de forma distinta. Ven resistencia y piensan, claro, nada más. No hacen un drama, no convierten la emoción en una conclusión, no transforman un estado temporal en una identidad permanente, y eso les permite seguir avanzando, porque entienden algo que cambia completamente la relación con el crecimiento. La resistencia no siempre es una señal para detenerte. Muchas veces es una señal de que estás atravesando el proceso normal de construir algo valioso,
Y aquí aparece una reflexión muy importante. Las personas disciplinadas suelen tener una relación mucho más madura con la frustración. Esto es clave, porque vivimos en una cultura que nos acostumbra a la inmediatez. Todo es rápido, todo es accesible, todo está diseñado para reducir espera. Y eso tiene consecuencias psicológicas. Reduce nuestra tolerancia a la frustración. Reduce nuestra capacidad para permanecer cuando las cosas tardan. Reduce nuestra paciencia. Y sin paciencia resulta muy difícil construir algo importante, porque casi todo lo valioso exige tiempo. Tiempo para aprender, tiempo para mejorar, tiempo para equivocarte, tiempo para madurar, tiempo para consolidar hábitos, tiempo para transformar identidad. No existe una versión acelerada de esos procesos. Y cuanto antes aceptas eso, más tranquilo te vuelves, porque dejas de luchar contra el ritmo natural del crecimiento. Aquí quiero hacerte una pregunta muy honesta. ¿Cuántas veces has abandonado algo porque los resultados tardaban más de lo que esperabas? No porque fuera imposible, no porque estuvieras fracasando, simplemente porque tardaba. Eso ocurre muchísimo, porque el cerebro interpreta la demora como una amenaza, como si la ausencia de resultados inmediatos significara ausencia de progreso, y no es así. De hecho, muchas de las transformaciones más importantes son invisibles durante mucho tiempo. La confianza, la disciplina, la estabilidad emocional, la madurez, la autoestima. Todas esas cosas suelen crecer debajo de la superficie antes de hacerse evidentes. Y precisamente por eso tantas personas abandonan demasiado pronto, porque intentan evaluar procesos profundos utilizando métricas inmediatas. Y eso genera una enorme frustración. Las personas altamente disciplinadas desarrollan otra perspectiva. Aprenden a valorar evidencias distintas, no solo resultados. También consistencia, también compromiso, también presencia, también dirección, porque entienden algo fundamental. No puedes controlar exactamente cuándo aparecerán ciertos resultados, pero sí puedes controlar quién te estás convirtiendo mientras llegan. Esa idea cambia vidas, porque desplaza la atención desde el exterior hacia el interior. Ya no se trata únicamente de conseguir algo, se trata de construirte. Y cuando entiendes eso profundamente, la disciplina deja de ser un instrumento de exigencia. Se convierte en una herramienta de transformación, porque cada vez que actúas de acuerdo con tus valores, incluso cuando es difícil, estás reforzando algo. Tu identidad, tu confianza, tu coherencia, tu capacidad de sostenerte. Y eso tiene un impacto enorme que muchas veces pasa desapercibido, porque las personas suelen notar los grandes resultados, pero rara vez observan los cambios internos que los hicieron posibles. Y sin esos cambios internos, los resultados rara vez duran. Por eso la disciplina verdadera no consiste únicamente en controlar conductas. Consiste en desarrollar una relación distinta contigo mismo. Una relación basada en confianza, en compromiso, en responsabilidad, en coherencia. Y cuando esa relación cambia, empiezas a descubrir algo muy poderoso. La persona que estabas intentando convertirte quizá no estaba tan lejos. Quizá simplemente necesitaba que dejaras de abandonarla cada vez que aparecía la incomodidad. Y quizá esa sea una de las verdades más importantes de todas. La disciplina no consiste en convertirte en alguien completamente diferente. Consiste en dejar de traicionarte tan seguido. Porque cuando observamos a las personas altamente disciplinadas, solemos enfocarnos en lo que hacen, sus hábitos, sus rutinas, sus resultados, su constancia. Pero pocas veces observamos algo mucho más profundo, la relación que tienen consigo mismas. Y esa relación suele estar construida sobre algo extremadamente simple: confianza. No confianza arrogante, no la creencia de que todo saldrá perfecto, no la certeza absoluta, una confianza mucho más tranquila. La confianza de saber que seguirán apareciendo, una y otra vez, aunque estén cansadas, aunque tengan dudas, aunque el progreso sea lento, aunque no haya aplausos, aunque todavía no vean resultados. Esa confianza cambia vidas, porque elimina una de las mayores fuentes de sufrimiento psicológico: la incertidumbre sobre uno mismo. Cuando no sabes si puedes contar contigo, todo se vuelve más difícil. Cualquier meta parece más lejana, cualquier desafío parece más grande, cualquier compromiso parece más frágil. Pero cuando desarrollas la experiencia repetida de cumplir contigo, algo cambia profundamente. Empiezas a caminar por la vida de otra manera, con más calma, con más estabilidad, con menos necesidad de motivación constante.
Y aquí quiero decir algo que quizá contradiga muchas ideas populares sobre la disciplina. La disciplina no es una forma de castigo, no es una forma de dureza, no es una guerra contra ti mismo, porque muchas personas intentan disciplinarse desde el rechazo, desde la crítica, desde la vergüenza, desde la sensación de no ser suficientes, y eso puede funcionar durante un tiempo, pero rara vez dura, porque nadie puede sostener una relación saludable consigo mismo desde el desprecio constante. La disciplina verdadera nace de algo mucho más sólido. Autorrespeto. Esa es la palabra. Autorrespeto. Porque cuando te respetas, empiezas a actuar diferente. No porque te obligues, porque entiendes el valor de ciertas decisiones. Entiendes el valor de dormir bien, de cuidar tu cuerpo, de proteger tu atención, de honrar tus compromisos, de construir algo significativo, no porque alguien te vigile, no porque alguien te premie, porque te importa quién te estás convirtiendo. Y esa diferencia es enorme, porque transforma la disciplina de una obligación externa en una elección interna. Y cuando eso ocurre, la experiencia cambia por completo. Ya no estás intentando controlar cada impulso, estás construyendo una identidad. Ya no estás intentando sobrevivir a cada día, estás creando una dirección. Ya no estás luchando constantemente contra ti, estás aprendiendo a trabajar contigo. Y aquí aparece algo profundamente liberador. Las personas altamente disciplinadas no son personas especiales, no nacieron con una ventaja secreta, no poseen una fuerza mental sobrenatural. Simplemente desarrollaron ciertos hábitos psicológicos que cambiaron su relación con la incomodidad, con el tiempo y consigo mismas. Aprendieron a no negociar constantemente. Aprendieron a no obedecer cada emoción. Aprendieron a confiar en procesos largos. Aprendieron a cumplir pequeñas promesas. Aprendieron a no convertir errores en identidad. Aprendieron a priorizar continuidad sobre intensidad. Aprendieron a vivir desde prioridades claras. Y poco a poco, esos hábitos fueron construyendo algo mucho más grande. Una identidad confiable. Porque al final, la disciplina no es realmente acerca de hábitos. Es acerca de identidad. Cada acción que repites le enseña algo a tu cerebro sobre quién eres. Cada vez que apareces cuando dijiste que aparecerías. Cada vez que sigues adelante cuando sería más fácil abandonar. Cada vez que eliges tus valores por encima de un impulso momentáneo, estás escribiendo una historia. La historia de quién crees que eres. Y esa historia tiene consecuencias enormes. Porque las personas no siempre actúan según sus objetivos, actúan según su identidad. Por eso la pregunta más importante no es ¿cómo puedo ser más disciplinado? Quizá la pregunta correcta sea ¿qué tipo de persona estoy demostrando ser cada día? Porque la respuesta a esa pregunta cambia todo. Y aquí quiero dejarte una reflexión final. Dentro de unos años, la mayoría de las decisiones que hoy parecen pequeñas serán invisibles. No recordarás cada entrenamiento. No recordarás cada página leída. No recordarás cada día que elegiste seguir adelante. Pero sí vivirás dentro de las consecuencias de esas decisiones. Eso es lo fascinante de la disciplina. Su poder no está en un día, está en la acumulación, está en la repetición, está en los pequeños actos de coherencia que nadie ve. Y precisamente por eso transforma vidas. Porque mientras otros esperan sentirse listos, la persona disciplinada sigue construyendo. Mientras otros esperan motivación, sigue avanzando. Mientras otros abandonan después de un error, vuelve, y vuelve, y vuelve, hasta que un día los resultados aparecen. Y desde fuera parece magia. Pero nunca fue magia, fue identidad, fue consistencia, fue tiempo, fue compromiso, fue autorrespeto. Si este video te ayudó a entender la disciplina desde una perspectiva diferente, compártelo con alguien que esté intentando construir una vida más coherente y más fuerte. Y si algo de esta conversación resonó contigo, quiero leerte. No una respuesta perfecta, una honesta. ¿Cuál de estos hábitos psicológicos sientes que más necesitas desarrollar en este momento de tu vida? Y si te interesan las conversaciones profundas sobre psicología, identidad, autoestima, hábitos, libertad emocional y crecimiento personal real, aquí hay mucho más por explorar. Pero más allá de todo eso, ojalá hoy recuerdes algo simple. La disciplina no es la capacidad de exigirte cada vez más. Es la capacidad de convertirte, poco a poco, en alguien en quien puedes confiar.